Acompañarnos en este día. Estamos muy gustosos de tenerlos con nosotros, con la finalidad de compartir información y que todos podamos el día de hoy llevarnos algo, ¿no? Bien, vamos el día de hoy a hablar sobre la regularización migratoria y el cambio de calidad migratoria especial residente. Vamos a continuar, por favor, con la siguiente lámina. Bien, ahorita vamos a hablar respecto al decreto legislativo 1350, que en sí es la ley de migraciones, la cual está basada en el respeto a los derechos fundamentales. Asimismo, tenemos los principios que lo vamos a mencionar de manera así rápida. El reconocimiento del aporte del migrante y libre tránsito también. El interés superior del niño y adolescente, que es muy importante para nosotros. Unidad en acción, la formalización migratoria, la no discriminación, integración al migrante, asimismo, unidad migratoria familiar, la soberanía, la integralidad, eh, y para nosotros todos estos principios conllevan a que podamos desarrollar un pleno respecto a los servicios y procedimientos que la entidad brinda a los nacionales y extranjeros. Están enfocados en sí al respeto a los derechos fundamentales de la persona, ¿sí? Vamos a continuar en la siguiente lámina. Ya vamos a desarrollar todo lo que es respecto a los derechos de los extranjeros. En sí, Migraciones reconoce al migrante el pleno goce de sus derechos y el ejercicio ya sea al acceso a salud, educación, asimismo al trabajo, en igual de condiciones como nosotros los nacionales aquí en el país. Asimismo, Migraciones proporciona a los extranjeros la información respecto a requisitos, procedimientos para el ingreso, permanencia, la residencia y asimismo la salida del territorio nacional. Es por ello que ha implementado, en ese caso, líneas de información, ¿no? Líneas de atención a los usuarios extranjeros y nacionales a través de call center. Tenemos acceso a WhatsApp, Instagram, en las cuales podemos hacer consultas para poder tener información y criterios alineados acorde a la institución. En la siguiente lámina vamos a hablar ahora respecto a los deberes de los extranjeros en el Perú, y son 4 puntos muy importantes que vamos a hablar el día de hoy. El primero, que se refiere a cómo ingresar y salir del país, y esto es importante porque todos nosotros, tanto extranjeros como nacionales, debemos hacer uso de los puestos de control migratorio o fronterizo. Eso quiere decir que toda vez que yo ingrese y salga del país, tengo que hacer uso de esos puestos de control en la cual voy a presentar mi pasaporte o mi cédula y me van a sellar, ¿no? Si ingreso al país, el sello es de admisión, el cual me admiten ingresar al país y obviamente me van a colocar el sello con el plazo de permanencia el cual me autoriza estar en el Perú. Entonces, ello es importante porque hay personas que no hacen uso de ese puesto, el puesto de control migratorio. Entonces, al no hacer uso de ese puesto de control, la persona no se registra en el sistema y por lo tanto, en adelante no podría realizar ningún trámite ante la entidad, puesto que no existe en el sistema de migraciones, ¿sí? Como segundo punto, es importante exhibir el documento de identidad o de viaje, el cual acredita la situación migratoria, ¿no?, de la persona aquí en el país. Obviamente, siempre cuando Migraciones lo exija, la persona debe presentar su documento u otra autoridad Métemelo a en el cargar Perú. rápido, corriendo, y lo Bien, prende. apaguemos los micros, por favor, para poder escuchar todos. Gracias. Bien, como tercer punto, vamos a señalar en este momento que las personas deben mantener su situación migratoria regular. O sea, lo ideal sería ello, ¿no? Sabemos que actualmente no es posible en todos los sentidos, pero lo ideal, según nuestra norma, señala que todas las personas extranjeras deben mantener su situación migratoria regular, ya sea para la permanencia o la residencia en el territorio nacional, ¿no? Finalmente, este punto ya es para aquellas personas que tienen un carnet de extranjería. En ese sentido, tienen la obligación de proporcionar de manera oportuna a Migraciones la información para que puedan mantener actualizado su información en nuestro sistema, ¿no? Ya sea la fotografía, datos biométricos,
el domicilio, estado civil y la información de su empleador. En el respecto de la fotografía, hablamos cuando ya vamos a cambiar el plástico, el carnet en sí, ¿no? Normalmente la caducidad del plástico es de 4 años y muchas personas confunden porque cuando reciben su carnet y al reverso indica caducidad 2024, ¿no? Imaginemos. Y las personas dicen, wow, me dieron mi residencia hasta el 2024, pero no es así. La residencia siempre es por un año y yo tengo que renovarla cada año, ¿no? Y el servicio se llama prórroga de residencia, ¿no? Para ello tengo que pagar 25 soles con 60 y hago mi trámite y me lo aprueban por un año más. Pero cuando yo leo la indicación que dice caducidad, se refiere a cuándo yo voy a cambiar el plástico. Y obviamente me van a tomar otra fotografía y ahí estoy actualizando la fotografía, ¿sí? Entonces, la norma me dice que si yo no actualizo mis datos, incurro en una multa. Y la multa es de 43 soles por cada mes, desde el momento que yo he actualizado mi información personal. Por ejemplo, si me he casado, tengo 30 días calendario para acercarme a migraciones y poder actualizar esa información. Si es que me he mudado, también, ¿no? Entonces, todo lo que se refiere a mi información personal, incluso si yo tengo un nuevo pasaporte, también debo acercarme a migraciones y poder actualizar esa información, ¿sí? Ese dato importante se los comento en este día para que ustedes puedan trasladar a sus compatriotas, ¿sí? Ahora vamos a la siguiente lámina. Vamos a desarrollar ahora esta pregunta, ¿no? Nos indica, ¿cómo permanecer y salir de manera regular del Perú? Entonces vamos a iniciar desde un punto en el cual la persona ingresa al Perú a través de los puestos de control migratorio y o fronterizo. Entonces vamos a indicar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de un puesto de control migratorio y de un fronterizo? Obviamente el puesto de control fronterizo es aquel que se encuentra en frontera y el puesto de control migratorio es el que encontramos dentro de una ciudad. En este caso, el aeropuerto Jorge Chávez se encuentra en Lima, ¿cierto? Entonces, en ese caso, en los puestos de control migratorio y o fronterizo es donde se hace control migratorio, donde te sellan, ¿sí? Son los lugares donde uno va y le sellan para que pueda ingresar o salir del país. Entonces, también nos indica que este paso no estará registrado en el sistema de migraciones y por lo tanto no podrá regularizarse. Y hay excepciones para ello, ¿no? Porque posiblemente paro en la estación, en el puesto de control de migraciones, obviamente tienes que sustentar, ¿no? Aquí tengo mi boleto de viaje del bus, donde indica que salí tal fecha y llegué al Perú. Entonces, con ese sustento se podría regularizar en ese sentido, ¿no? Pero siempre con medio probatorio. Como segundo punto, en esa misma línea se indica, ¿no? Verificar la vigencia del plazo otorgado por migraciones. Y muchas veces no lo hacemos. Eh, en el ejemplo puntual se indica que migraciones, en el caso de venezolanos, otorga un plazo máximo de hasta 183 días como turista durante un año, ¿no? Imaginemos que yo soy turista, ingreso y me dan 90 días de permanencia. La norma me está indicando que yo puedo tener hasta 183 días. Yo puedo pedir mi prórroga, es decir, para que me den el tiempo que falta, pero solo lo puedo hacer dentro de los plazos, es decir, antes de que se me venzan los 90 días. Si yo voy al día 91, ya Migraciones no me puede hacer el trámite porque ya se me venció la estadía. Y desde el momento que se me vence la estadía, hay una multa por vencimiento de estadía, que es de 4 soles 30 por cada día que pasa desde el momento que se me vence la permanencia en el país. Entonces, a esto lo que quiero indicarles es que todo en migraciones tenemos que hacerlo dentro de los plazos, ¿sí? Para no tener inconvenientes más adelante. Y vamos a continuar en esa misma línea, los turistas, en ese sentido, como les indicaba, ¿no? Si me dan 90 días, yo podría pedir la ampliación, que se llama prórroga de permanencia para turistas. Pago la tasa de 11 soles con 70 y solicito el trámite, me lo aprueban y me dan los días que me corresponden, ¿no? En el caso de yo no poder hacer la ampliación y se me venció la estadía, si yo quiero salir del país, tengo que pagar la multa, ¿no? La multa de 4 soles 30 por cada día que se calcula desde el momento que se vence hasta el momento que uno sale del país. Dentro del país a nadie le cobran la multa, porque solamente la multa salta en el sistema cuando alguien quiere salir del país, ¿sí? Ahora, si requieren residir en el Perú, las personas extranjeras que requieren quedarse para realizar actividades como educación o trabajo, deberían
verificar los requisitos de cambio de calidad migratoria, eso es lo que significa la sigla CCM, cambio de calidad migratoria. Asimismo, una vez que se informan, presentan los documentos, aplican a una calidad migratoria y una vez que ésta se aprueba, solo pueden desarrollar las actividades que esta calidad migratoria les permite. Imaginemos que yo obtengo la calidad de formación como estudiante, yo no podría trabajar porque solamente esa calidad me permite estudiar, a menos que tenga un permiso donde puedo solicitar migraciones que me permita trabajar, ¿no? Y obviamente para ello tengo que informarme. Entonces hay calidades que me permiten realizar ciertas actividades. Vamos a continuar en la siguiente lámina, donde vamos a explicar el proceso de cómo yo obtengo mi carnet de extranjería, ¿sí? Entonces, les hice ese ejemplo. Cuando alguien hace el trámite de calidad migratoria, Migraciones les otorga una constancia de trámite que la vemos en pantalla. Entonces, esa constancia me permite ingresar a la página web de Migraciones y hacer seguimiento de cómo va avanzando la evaluación. Y normalmente encontramos, ¿no? Pendiente. Si dice pendiente es porque lo están evaluando. El trámite tarda 3 meses aproximadamente. El TUPA nos señala de 30 a 60 días hábiles, que vendrían a ser 3 meses. Una vez que se aprueba, ¿no? Trámite aprobado indica, el siguiente paso que tengo que hacer es inscripción del Registro Central de Extranjería. ¿Por qué? Porque mi carnet todavía no existe, el número no existe. Mi trámite está aprobado, todo ok, pero el número de carnet todavía no existe. Entonces, para que el número exista, por así decirlo, yo tengo que hacer el siguiente paso que se llama inscripción del Registro Central de Extranjería. Entonces, con ello, están enviando a imprimir el carnet. Entonces yo pago 49 soles con 90 porque así es la tasa que debo pagar siempre en el Banco de la Nación con el número de trámite con el cual, el documento con el cual yo usé para hacer el trámite. Es decir, siempre se hace con el documento con el cual se ingresó al Perú, si es cédula o si es pasaporte. Recordemos que muchas veces la cédula inicia con la V, ¿sí? Y ese, ¿dónde podemos verificar si le pusieron la V o no? Porque algunos sí le colocan, a otros no. Entonces, en la tarjeta andina que ustedes tienen, se indica, ¿no? Si está con V o sin V. Entonces, de acuerdo a ello, yo voy al banco y pago tal cual como dice en la tarjeta andina, porque si yo ingresé con la B, ¿no? Si me colocaron en el sistema con la B y yo pago sin B, no me va a reconocer que yo no existo en el sistema sin la B. Entonces, tengamos mucho cuidado con ello, ¿sí? Revisen la tarjeta andina. Ahora, una vez que yo hago la inscripción, el sistema me arroja la constancia de inscripción, la cual me permite ingresar al sistema de migraciones. Actualmente tenemos la plataforma digital de migraciones en la cual yo me registro, ingreso al voucher de pago, me emite la constancia y yo luego ya puedo descargar la constancia de carnet de extranjería. O sea, prácticamente es al día siguiente que yo puedo descargarla. Y una vez que puedo descargar la constancia, ya puedo solicitar la cita para poder recoger el carnet que lo vemos en pantalla. Ese es el carnet de migraciones. Y normalmente la residencia a la cual me otorgan es de 1 año y solamente para aquellos que lo solicitan por convenios internacionales, en el caso de Mercosur, y por tener hijo peruano o lo hayan obtenido por tener vínculo con peruano, ya sea por casado o por padres peruanos, la residencia es por 2 años y es prorrogable cada vez por 2 años, solo en esos casos. Para los demás casos solamente es por 1 año. El plástico, para todos los casos, dura 4 años, ¿sí? Es decir, cada 4 años voy a cambiar el plástico. Entonces, dicho esto, vamos a proceder ya a hablar sobre calidades migratorias. En la siguiente lámina. Bien, en esta lámina vamos a hablar sobre calidades migratorias. Nos indica que esta calidad migratoria o las calidades nos habilitan para poder desarrollar actividades específicas en el país, ¿no? Se tramitan dentro del Perú y en el caso de solicitar alguna visa en los consulados de Perú en cualquier país. Asimismo, como les indicaba, caduca el término de la vigencia de la residencia y tendríamos que hacer una prórroga para poder tener continuidad. Y cada una tiene sus propios requisitos. Ahora, en pantalla vemos como dos listas, ¿no? 2 columnas en las cuales vemos calidades migratorias temporales y la de residencia. Y aquí me quiero detener un poco para poder explicarles cuál es la diferencia en calidades temporales y de residencia. Es muy importante que ustedes puedan saber. Las calidades temporales, como la de turista,
es aquella que se otorga con un sello en el pasaporte. Como los turistas, ¿no? Nos colocan un sello en el pasaporte y me permiten realizar actividades de turismo por el plazo que se me ha otorgado. En el caso de las calidades como la residencia, es aquellos en el cual a mí me otorgan un carnet de extranjería. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Si yo solicito una temporal, no me dan una residencia, no me dan un carnet, solo me dan un sello que me autorizan a realizar ciertas actividades, pero ¿cuál sería lo recomendable, ¿no? Si me preguntaran, ¿no? ¿Y qué es mejor para mí? ¿Tener una calidad temporal o una residencia? Entonces, la respuesta sería que sería muy recomendable tener una residencia. ¿Por qué? Porque los familiares de una persona se pueden beneficiar en el caso de los padres, esposa e hijos, ¿no? Si yo hago un ejemplo, ¿no? Si yo tengo mi carnet de trabajador, imaginemos, por el hecho de yo tenerlo, puedo beneficiar a mis padres, a mi esposa y a mis hijos. Y obviamente la norma me indica que para que una persona pueda tener o acceder a una calidad migratoria, su permanencia o su estadía o su residencia debe estar vigente para que pueda acceder. Entonces, de no estar vigente, la persona en el momento todavía no podría. Quizá más adelante lo podría hacer porque lo que se requiere es que la persona tenga su estadía vigente para que pueda aplicar a una calidad migratoria. Pero, sin embargo, en el caso de los menores de edad, recordemos que los menores de edad no son pasibles de sanción. En ese sentido, se entendería que los menores no pagan multas para poder aplicar a un cambio de calidad migratoria. Lo podrían hacer en cualquier momento mientras sean menores de edad, pero tendríamos que informarnos sobre los requisitos para cada cambio de calidad migratoria, ¿no? En el ejemplo claro, para un cambio de calidad por formación, nos solicitan que un menor de edad debe tener pasaporte y que uno de los padres tenga PTP o carnet de extranjería, ¿no? En ese claro ejemplo. Bien, vamos a señalar respecto a las calidades que nos muestra la lámina. Vemos letras en color negro, ¿cierto? Podemos apreciar letras en color negro. Esas calidades migratorias las otorga el Ministerio de Relaciones Exteriores según corresponda, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero la visa de turismo, ¿dónde la solicito? En la embajada. Y las embajadas son parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, y hay calidades migratorias que las otorgan desde dentro del país, como es la calidad de refugiado. Entonces, y las otras calidades que vemos en letras azules y blancas son aquellas que las otorga migraciones. Ahora vamos a leer para saber cuáles son las calidades migratorias que tenemos: la calidad de designado, la formación, religioso, la calidad de intercambio, inversionista, trabajador, que es muy solicitada, la familia residente, que también es una de las más solicitadas, la suspendida, la rentista permanente y la de convenios internacionales, que son miembros, partes del convenio Mercosur. eh, Tenemos la calidad migratoria especial residente, que es para los ciudadanos venezolanos que tienen un PTP que está por vencer y también la pueden obtener por el área de vulnerabilidad según su condición, ¿no? Que más adelante también vamos a hablar. Ahora vamos a continuar, por favor. Y ahora vamos ya a empezar a desglosar el tema sobre calidades migratorias. Vamos ya a hablar y vamos a hablar de las 5 más solicitadas. Las 4 que vemos al principio son las que podemos solicitarla por la vía regular y la última por el área de vulnerabilidad. Entonces vamos a mencionar a la calidad migratoria de trabajador, la familia residente, la de formación, la especial residente para venezolanos que tienen un PTP por vencer y la última, la que se obtiene por el área de vulnerabilidad, que es la especial residente. ¿Sí? Continuamos. Bien, de manera general son los requisitos que a todas las calidades migratorias, en su mayoría, se les solicita, que solicita la entidad. Y, por ejemplo, las 4 que vemos, las 4 primeras son las que siempre se van a repetir. Te piden llenar un formulario que lo obtienes por la página web de Migraciones, el recibo de pago de 117 soles con 60, que el pago siempre se va a hacer en el Banco de la Nación con el número de documento el cual yo ingresé al país, como ya les expliqué. La copia del pasaporte, ¿sí? Siempre la copia simple del pasaporte. Solamente cuando el trámite se hace por Mercosur, se pide hacer el trámite con cédula, y para aquellos que tienen PTP también, la calidad especial residente se hace con pasaporte o cédula. Para las demás calidades siempre van a exigir presentar la copia del pasaporte. Si tengo cédula no podría hacer el trámite.
¿sí? Entonces tenemos que informarnos bien para poder realizar sin ningún inconveniente nuestro trámite. Y como último requisito general es la ficha de canje Interpol, ¿sí? Ahora, quería comentarles antes de ver el video, tenemos un video que vamos a presentar, un pequeño video. Quería indicarles que actualmente los trámites no se hacen de manera presencial, sino a través de la plataforma digital de migraciones, en la cual todos los trámites que yo haga, tengo que escanear mis documentos, mis requisitos, incluso mi pago para poder hacer mi trámite. Y vamos a ver un video, que ya lo van a colocar en este momento. Bien. El trámite se hace por la Agencia Digital de Migraciones. Al ingresar, nos indica, ¿no? ¿Quieres realizar el cambio de calidad migratoria? Ingresa a la plataforma de migraciones y te registras, ¿no? Como extranjero, el número del documento con el cual ingresaste al país, colocas cédula, pasaporte, ¿no? Carnet de extranjería. Se coloca la fecha con la cual ingresaste al país y luego nos solicitan una foto y la firma y tenemos que descargar ese aplicativo, ¿no? Se continúa con los pasos, se descarga y luego de ello hay un código QR que tenemos que ingresar para que se pueda subir la foto y la firma. Luego se adjuntan los requisitos, en este caso primero el recibo de pago. Luego de ello se tiene que adjuntar todos los requisitos en PDF por la plataforma digital. Y una vez tenemos que aceptar, ¿no? Al aceptar nos va a emitir la constancia de trámite que vimos en el ejemplo al inicio y nos indica que tenemos que revisar el buzón electrónico, ¿no? Para poder revisar si es que hay alguna observación o me pueden avisar también, sí, gracias, me pueden avisar que el trámite está aprobado, ¿no? Eso quería mostrarles para ver que todo el proceso se hace a través de la plataforma digital de migraciones. Vamos a continuar con diapositivas. Ahora vamos a desarrollar la calidad migratoria de trabajador, ¿sí? Esta calidad migratoria nos permite realizar actividades lucrativas de manera subordinada o independiente para los sectores ya sea público o privado. Entonces, para ello, me va a solicitar que presente un contrato de trabajo, pero ese contrato de trabajo debe tener características. Entonces, sugiero que el contrato sea mayor a 12 meses, no debe contemplar periodos de prueba y tampoco fecha de inicio. ¿Por qué? La calidad migratoria, es decir, el carnet de extranjería que se le va a otorgar es de 1 año. Eso quiere decir que el contrato que yo presente también debe ser de 1 año para que me puedan otorgar mi carnet de extranjería, porque usted puede presentar su contrato de 6 meses, de 8 meses, no habría problema. Pero recuerden que vimos 2 columnas de calidades migratorias. Entonces, si mi contrato es menor a 1 año, me van a dar una calidad temporal. Es decir, me van a colocar un sello en el pasaporte que sí me va a permitir trabajar. Pero lo ideal sería tener un carnet de extranjería porque voy a beneficiar a mis padres, a mi esposa, en ese caso, en el ejemplo, y a mis hijos, ¿verdad? Entonces, lo ideal es conseguir un contrato mayor a 1 año. Entonces, ¿por qué motivo no podemos colocar periodos de prueba? Imaginemos que tenemos un contrato de 2 años, el cual está sujeto a un periodo de prueba de 3 meses. Entonces, una vez que se presentan los documentos, se evalúa obviamente. A Migraciones no le daría la certeza de que después de esos 3 meses la persona va a continuar en esa empresa, ¿no? Porque posiblemente no pasó la prueba. Entonces, usualmente en esos casos se le otorga una temporal. Entonces, es recomendable hablar con la empresa de que no se coloque fecha de inicio y tampoco periodos de prueba. ¿Por qué no colocar fecha de inicio? En la cláusula número 7 de los contratos de los extranjeros señala que la persona empezará a laborar en la empresa desde el día siguiente que Migraciones le apruebe la calidad migratoria. Entonces, nosotros no sabemos cuándo Migraciones me va a aprobar la calidad migratoria. Es por eso que el contrato no debe indicar fecha de inicio. Ello quiere decir que la empresa no me va a hacer ningún problema porque es un contrato que ambas partes están firmando, en la cual señala que yo empezaría a elaborar en la empresa cuando Migraciones me apruebe la calidad, ¿sí? Porque eso les explico porque a veces nos dicen, ¿no? Uno va a la empresa a buscar un empleo y dice, no, necesitas un carnet de extranjería. Vas a Migraciones a informarte cómo obtener tu carnet de extranjería y te dicen, no, necesitas un contrato. Entonces te sientes entre la espada y la pared porque vas a un lado y te dicen, no, tienes que ir a Migraciones y sucesivamente, ¿no? Entonces con eso les explicaba que todo depende del contrato. En la cláusula 7 eso lo indica, ¿no? Que
si firman el contrato entre ambas partes, se señala que se iniciará a trabajar o a laborar en la empresa al día siguiente que Migraciones apruebe la calidad migratoria. Sí, eso quería explicarles para que no tengan dudas más adelante. Y ahora vamos a hablar de los dos tipos de trabajador que señala la norma. eh, Trabajador dependiente y el trabajador independiente. Obviamente, el trabajador dependiente está sujeto a labores de la empresa y se pide que el contrato debe estar aprobado por el Ministerio de Trabajo. Actualmente, en este tiempo, es complicado. Se están presentando los contratos sin la aprobación del Ministerio de Trabajo para su recepción. Eh, Actualmente, el Ministerio de Trabajo estaba trabajando de la siguiente manera, ¿no? Uno presentaba su contrato de trabajo y con la simple aceptación de mesa de partes se consideraba como aprobado ese contrato. Hoy, por el tema COVID en el cual estamos viviendo, eh, no se está trabajando de una manera, digamos, al 100% y Migraciones, comprendiendo la situación, está aceptando los contratos sin el sello del Ministerio de Trabajo, ¿no? Obviamente, posteriormente se podría eso eh, subsanar, ¿no? Ahora, en el tema de independiente, eso es nuevo porque la anterior ley no lo mencionaba. Para que alguien pueda tener la calidad trabajador por independiente, el requisito es contar con un RUC. Obviamente, en el caso de contrato de trabajo, aquí iría un contrato de prestación de servicio, ¿no? O orden de servicio, como se conoce también. El RUC tenemos que informarnos con SUNAT, porque es la SUNAT quien otorga el RUC. Entonces, eh, por lo que se señala que para que alguien pueda tener, para que un extranjero pueda tener su RUC, SUNAT solicita que debe tener carnet de extranjería o PTP. Entonces, si usted tiene ya un PTP y no tiene RUC, hágalo pronto, ¿sí? Porque le va a ayudar más adelante. Ahora, respecto a los plazos, el plazo para la calidad migratoria que se obtenga por trabajador es de 1 año y también es prorrogable. Es decir, cuando yo voy a hacer la prórroga, imaginemos que tengo mi carnet de extranjería y se vence la siguiente semana. Entonces, para hacer la prórroga, pago 25 soles con 60, genero el trámite en línea y el requisito es presentar el contrato de trabajo vigente. Ya no necesito que sea de 1 año. El TUPA me pide un contrato vigente, no importa el tiempo, puede ser 3 meses, igual sigue vigente, o de 1 mes, sigue vigente. Y las 3 últimas boletas de pago, ello para verificar la continuidad laboral en la empresa. Y se aprueba y me dan 1 año más para continuar en el país y sucesivamente, ¿sí? Y también quería indicar, muchas personas eh, quizá por no informarse creen que si yo inicio el trámite con una empresa, me tengo que quedar para siempre con esa empresa y no siempre es así. Yo puedo iniciar el trámite y quizá no me fue bien con la empresa, yo puedo cambiarme de empleador, pero recordemos que tenemos que ir a migraciones, tenemos 30 días para actualizar esos datos en el sistema de migraciones, ¿sí? Continuamos, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la calidad migratoria familiar residente y vamos a desglosar luego este tema también. Vamos a hablar sobre la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de esa calidad migratoria? Es mantener el vínculo familiar, el cual debe ser comprobado, ya sea con nacionales o con personas extranjeras, ¿no? De acuerdo al vínculo, en las cuales deben estar regulares en el territorio peruano. Asimismo, es importante saber qué me permite esa calidad migratoria, ¿no? Me permite ingresar, permanecer y salir del territorio nacional. Asimismo, realizar actividades lucrativas de manera dependiente o independiente. Y les comento, la ley anterior no permitía trabajar. Es decir, las personas que tenían anteriormente ese carnet no podían laborar, imagínense. Entonces, la actual ley de migraciones sí lo permite y lo he colocado para que todos podamos verlo en pantalla y tener conocimiento de ello, que aquellas personas que tienen el carnet como familiar pueden laborar de manera dependiente o independiente, ¿sí? El plazo de la duración de la residencia es de 2 años para aquellos familiares de peruanos, ¿no? Que obtuvieron por un familiar, ya sea por tener padre peruano, esposa peruano o un hijo peruano, ¿no? Entonces hacen el trámite y les otorgan la calidad migratoria y es por 2 años, renovable por 2 años, siempre por 2 años. Y en el caso de no obtenerla por familiar peruano, se le otorga por 1 año. La residencia también es renovable, ¿no?
se puede prorrogar. Y lo último, dice, en caso de muerte, abandono o separación, la persona titular no pierde la calidad migratoria. Imaginemos que tengo a mi esposa y ella obtuvo el carnet por mí. Si yo fallezco, ella no pierde la calidad. Anteriormente sí, con la ley anterior se perdía porque ya no había vínculo. Se perdía el vínculo, no se entendía en ese entonces y perdía, ¿no? Entonces, actualmente no se pierde y tampoco por separación. Pero si yo me divorcio, sí. Entonces, ahí sí se perdería la calidad migratoria, ¿ya? Solo en ese caso. Y también se pierde la calidad migratoria cuando alguien está fuera del país más de 183 días. Entonces, se pierde la calidad automáticamente. O sea, tengamos cuidado en ello. No hay que salir del Perú más de 183 días. Usted puede estar, imaginemos, voy 5 meses a Venezuela, regreso, estoy un mes, vuelvo a salir 5 meses. La idea es, por cada viaje que yo hago, no estar más de 183 días. Esto es para aquellos que tienen carnet de extranjería. Si tienes PTP, no. Si tienes PTP, te suman todos los viajes durante el año y si tú excediste durante todo ese tiempo fuera del Perú, pierdes la oportunidad de solicitar tu cambio de calidad migratoria, ¿sí? Continuamos, vamos a desglosar el tema de familiar residente y vamos a ver los tipos de casos en los cuales yo puedo solicitar mi carnet por familiar residente. Tenemos el casado con peruano y el casado con extranjero residente. En ambos casos van a pedir la partida de matrimonio. Recordemos que si un documento es emitido en el extranjero, para que tenga validez en otro país, ese documento debe estar apostillado. O si no está apostillado, ese debe estar certificado por el consulado peruano en ese país y aquí en Perú debe estar debe llevarse a Relaciones Exteriores para que sea visado y así se pueda presentar. Y si es un documento de aquí de Perú, emitido por RENIEC, obviamente, ¿no? En el caso de hijos menores de edad, lo que vemos al final, peruano o extranjero, el requisito me va a pedir los primeros que vimos al principio, ¿recuerdan? Los 4 primeros, más el adicional que me piden acá, ¿no? Si yo estoy casado, me va a pedir la partida de matrimonio y los 4 adicionales que vimos al principio. Si tengo hijo peruano, me van a pedir los 4 requisitos que ya vimos al principio, más la partida de nacimiento de mi hijo y su DNI o carnet de extranjería, ¿sí? Y se inicia el trámite. Vamos al siguiente lámina, por favor, para continuar. Tenemos los dos últimos, que son para hijos o hijas solteras mayores de edad hasta los 28 años. Les comento, la ley anterior solamente aceptaba hijas solteras, hijos no. Entonces, esta ley es inclusiva, ¿no? Se acepta varones y mujeres, y qué bueno. Entonces, pero solamente hasta los 28 años. Si yo tengo 29 años, ya no puedo solicitarla, pero tengo que cumplir requisitos. Entonces me piden la declaración jurada de soltería, la cual debe estar legalizada ante un notario público, y la constancia de estudios, es decir, debo llevar estudios, ya sean superiores o técnicos en el país, las cuales deben ser reconocidas por la SUNEDU, que es la Superintendencia Nacional de Educación. Y para finalizar esta calidad migratoria de familiar, tenemos la de padres peruanos o de extranjero residente. En ese caso, se va a pedir el DNI, ¿no? Y si yo tengo a mi padre, me van a pedir del hijo peruano, ¿no? Su DNI o el carnet de extranjería del hijo que ya es residente y la partida de nacimiento del hijo, no del padre, porque en la partida de nacimiento del hijo están los datos de sus padres, en lo cual se va a poder corroborar que está el vínculo para que se pueda aprobar la calidad migratoria, ¿sí? Igual como indicaba, la residencia, no olvidemos, se va a otorgar por 2 años por obtenerla por hijo peruano o por vínculo peruano y de 1 año por residente, por extranjero residente, ¿no? Continuamos, vamos a ver ya la calidad de formación y vamos a ver sobre cuál es la finalidad de esa calidad migratoria. Entonces nos indica para realizar estudios en las siguientes modalidades, ya sea educación básica, educación técnico-productiva, en institutos de educación superior o escuelas de educación superior. Asimismo, educación universitaria en las diferentes modalidades como estudios generales de pregrado, estudios específicos de especialidad de pregrado y estudios de posgrado. Asimismo, en modalidades de maestrías y doctorados, ¿no? Todo de acuerdo a la ley universitaria y su reglamento. Y bueno, en este caso los requisitos son los primeros que ya vimos, los generales, y en sí me van a pedir la constancia de matrícula. Obviamente todo depende del tiempo, porque si yo presento una matrícula de 6 meses, me van a dar un temporal,
sea, el sello en el pasaporte y voy a hacer la calidad de formación temporal. Sí, me habilita a realizar esas actividades, pero de manera temporal. Si yo estoy en la universidad, obviamente se entiende que son años, ¿no? Años, y obviamente ahí sí me van a dar una residencia. Entonces tengamos cuidado con ello, con la información que presentemos. Continuamos, por favor. Vamos a entrar a explicar la calidad migratoria especial residente para venezolanos que tienen su PTP. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que para iniciar el trámite lo puedo hacer dentro de los 30 días calendario. Y quiero comentarles algo. Anteriormente, cuando teníamos la norma anterior, porque se ha actualizado, se señalaba que solamente podías hacer el trámite dentro de los 30 días antes de vencerse. Si es que se venció, ya no se podía hacer nada. Es decir, la persona perdía por completo el derecho de ser la siguiente etapa, que es la calidad especial residente, ¿no? Y era, digamos, un tema lamentable porque no había solución, ¿no? Aquellas personas que perdían no iban a su cita por diferentes motivos, no le dieron permiso, ¿no? Tantas cosas que podrían pasar, ¿no? En el día a día, y muchas personas se quedaron sin hacer el trámite. Sin embargo, se actualizó la norma y bueno, actualmente sí pueden hacer el trámite incluso después, pero tienen que pagar la multa. La multa se contabiliza desde el día siguiente del vencimiento de su PTP hasta el momento que generan la cita. Se contabiliza los días y el pago es de 4 soles 30 por cada día y me permite hacer el trámite. Bueno, esa es una salida que se pudo viabilizar, ¿no? Para esos casos. Pero es importante que a través de estos medios en los cuales estamos nosotros podamos advertir que todo se haga dentro de los plazos, porque es complicado. Nadie sabe qué va a pasar mañana, ¿no? Siempre es importante hacer todo dentro de los plazos, ¿sí? Por favor. Entonces, vamos a hablar sobre los requisitos. ¿Cómo yo hago el trámite? ¿No? El trámite lo hacemos por la plataforma digital de migraciones. Presento el recibo de pago, la copia de mi documento con el cual yo ingresé al país. Puede ser la cédula o el pasaporte. Pero ¿qué pasa si se perdió el pasaporte? ¿Puedo presentar la cédula? Sí, sí, debe estar vigente. Quería aclarar también que si el pasaporte está vencido, para migraciones tiene 5 años más de vigencia desde la fecha que se venció. Pero eso quiere decir que debo sumar los 5 años y si sumando está vigente, se acepta. Porque si yo tengo un pasaporte del 2010 que venció en el 2010 y sumo 5 años, continúa vencido, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, no aplica. Aplicaría estando vencido, imaginemos 2018, sumo 5 años y está vigente, en ese sentido, ¿sí? Pero lo bueno de eso es que sí podemos iniciar el trámite, añadiendo los 5 años adicionales, porque entendemos que las personas, si yo tengo mi pasaporte vencido, yo ya tengo que ir a mi consulado, empezar el trámite. Sabemos que es tedioso por el tema de la duración del proceso, ¿no? Pero tenemos que ya, ¿no? Continuamos con ello. También me van a pedir los antecedentes penales, judiciales, policiales a nivel nacional aquí del Perú. No me van a pedir en este caso la ficha de Interpol. Para esos casos no pedimos ficha de Interpol, pero sí pedimos que llenen una declaración jurada que está en la página web de Migraciones, la cual se indica no tener antecedentes a nivel internacional. Solo es llenar una declaración jurada. Y finalmente, se presentan los documentos que acreditan las actividades que se ha venido desarrollando dentro del país, ¿no? Muchas veces tienen un contrato en el cual se puede sustentar con las boletas, ¿no? Que son las actividades que han venido realizando. Sin embargo, hay otro grupo de venezolanos que no tienen un trabajo formal, sino pueden tener un pequeño negocio, ¿no? Pueden vender sus arepas, qué sé yo. Entonces, en ese sentido, se puede presentar una declaración jurada que también está en la página de Migraciones, en la cual se indica, ¿no? Redactan, señalan qué actividades realizan en el país y se aprueban los trámites sin ningún problema porque se acepta esa declaración jurada, ¿sí? Entonces tenemos indicaciones que tenemos que tener en cuenta. Hacer el trámite dentro de los plazos indicados, que son dentro de los 30 días antes del vencimiento del PTP, no registrar antecedentes penales ni judiciales ni tampoco policiales, no haberse ausentado más de 183 días consecutivos o alternados, es decir, aquí me van a sumar todos mis viajes durante el año, ¿sí? No funciona como el caso del carnet de extranjería, ¿no? Para los que tienen carnet de extranjería, lo que hacen es sumar el viaje que tiene mayor tiempo. Es decir, yo no debo estar más de 183 días. El sistema automáticamente verifica en qué momento yo me excedí. Entonces, y a las personas
se perdería, ¿no?, automáticamente su residencia y el ingreso que ella hace sería ya como turista. Entonces tenemos que evitar ello, ¿sí? Asimismo, no deben tener la multa de, bueno, en este caso sería el pago, ¿no? Hay un pago de 41 soles con 90 que era por derecho de trámite del PTP. Al inicio se dio la oportunidad, había personas que no tenían los medios para hacer el pago de la tasa de 41 soles con 90, entonces podrían hacer con la exoneración temporal, ¿no? Se les dio el plazo de un año para poder subsanar. Algunos no lo hicieron, otros hicieron el pago, pero no registraron en la página de migraciones el recibo de pago, entonces hay que registrarla. Sí, todavía está vigente el link para poder actualizar. Y bueno, y lo último es muy importante, ¿no? Dice, una vez presentada la solicitud para obtener la calidad de especial residente, la vigencia del PTP que se ha otorgado se extenderá hasta que concluya el trámite. Es decir, se entendería que mi PTP, que supuestamente ya vence en una semana, yo ya lo inicié dentro del plazo, mi trámite de especial residente, se entiende que mi carnet PTP está vigente hasta que mi trámite de calidad migratoria se apruebe, ¿no? Una vez que se aprueba, ya se entiende por vencido, ¿no? Entonces, eso es importante que podamos saber. Continuamos. Vamos a entrar ya a otra etapa. Vamos a hablar ahora sobre la calidad migratoria especial residente que se obtiene por el área de vulnerabilidad, ¿sí? Estemos atentos porque ustedes van a poder compartir esta información a sus amigos, ¿sí?, compatriotas. Van a tener el privilegio de tener esa información, ¿sí? Entonces, la calidad migratoria especial residente se otorga de manera excepcional a personas en extrema situación de vulnerabilidad y la cual habilita todo tipo de actividad. Asimismo, esta calidad migratoria se otorga con una vigencia de un año, la cual es prorrogable en tanto la situación de vulnerabilidad persista, ¿ya? Vamos a continuar, vamos a ir desglosando la información. Entonces, vemos 5 imágenes, ¿cierto?, en la pantalla. Entonces, en estas 5 situaciones es por las que una persona puede obtener su carnet de extranjería, ¿sí? Porque también puede acceder a otro tipo de servicios que damos, pero si alguien quiere tener su carnet de extranjería por el área de integración migratoria, como comúnmente lo conoce como el área de vulnerabilidad, lo obtienen por estos 5 motivos, ¿no? Por trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, ¿no?, por encontrarse en esa situación, ¿no?, de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, por tener una grave afectación a su salud, ya sea por enfermedades, accidentes y o discapacidad severa, ¿no? Podría ser el caso, se presentan los requisitos en ese sentido. Por temas de salud, siempre va a presentarse un informe médico vigente, la cual se indica el diagnóstico, el tratamiento, debe tener el membrete del hospital o la entidad que emite, obviamente para saber quién ha emitido ese documento, ¿no? Y debe tener el sello y firma del médico. Asimismo, como requisito, y más adelante también lo vamos a ver, es el documento que identifica a la persona, ¿no?, cédula o pasaporte. Asimismo, tenemos el caso para víctimas de violencia familiar y sexual, para el caso de niños y niñas y adolescentes no acompañados, que son aquellos casos cuando ingresan al país sin la compañía de sus padres, ¿no?, ingresan solos. Entonces, en esos casos, el Ministerio de la Mujer a través de UPE es que tiene a estos niños bajo su cargo, en la cual ellos a través de un oficio nos remiten a migraciones para poder atender a ese menor y poder, ellos solicitan la calidad migratoria especial residente, ¿no? Se verifican el caso, se revisa y finalmente se otorga el carnet de extranjería para estos menores, ¿no? Y para finalizar estos ejemplos que estamos viendo, tenemos el caso de mujeres embarazadas en riesgo, porque sabemos que el embarazo no es una enfermedad, pero si vemos un caso que el embarazo es riesgoso, hay que sustentarlo, ¿no?, con un informe médico y el documento de identidad de la persona, ¿no? Se acerca al equipo de integración migratoria y vamos a ver más adelante de qué manera podemos hacer el trámite, lo vamos a explicar de manera detallada también, pero podemos acceder a tener un carnet de extranjería. Obviamente, cuando nazca ese bebé, también puede solicitar el familiar residente a través de vulnerabilidad, ¿sí? Ahora, la calidad migratoria a las cuales pueden acceder están las de especial residente y la de familiar residente por familiar de residente de nacionalidad peruana, ¿no? E incluso si nosotros otorgamos a alguien el carnet de extranjería, imaginemos, yo estoy enfermo,
presento mis documentos, mi informe médico, mi pasaporte, me aprueban el trámite y me dan mi carnet. Entonces, en mi caso, yo puedo darle directamente a mis padres, a mi esposa y a mis hijos, solo en los casos puntuales de vulnerabilidad. Hago el ejemplo. Entonces, no es necesario que ellos tengan su estadía vigente. Por vulnerabilidad no es necesario eso, ¿ah? Mis padres automáticamente pueden presentar sus documentos, ¿no? Los requisitos que se van a pedir, y a ellos también les pueden dar su carnet de extranjería, a mi esposa también porque estamos casados, y a mis hijos, ¿no? Porque yo ya los tengo. Entonces, ese es el beneficio también, ¿no? Que podemos dar, no necesariamente ellos necesitan tener un vínculo con peruano para tener el familiar residente. O sea, basta que yo lo tenga y pueden solicitar la calidad familiar residente porque yo soy un beneficiario del área, ¿no? Entonces, eso también quería comentarles y más adelante también lo vamos a desarrollar. Continuamos, por favor, en la siguiente lámina. Bueno, en la lámina que estamos viendo son los pasos para poder acceder a una medida migratoria de protección, es decir, a una calidad migratoria, ¿no? Ya sea por especial residente o familiar residente, según los casos que ya hemos mencionado, ¿no? De los 5 casos que vimos, entonces, ¿de qué manera yo puedo iniciar el trámite? Entonces, el primer paso es solicitar la orientación y es a través de los correos, o en este caso el correo extranjerovulnerable@migraciones.gov.pe. Entonces, en ese correo tenemos que explicar nuestro caso de manera detallada. Hay que brindar información personal. O sea, debo enviar mis 2 nombres, mis 2 apellidos, de preferencia, mi número de pasaporte o de cédula con el cual yo ingresé al país. ¿Para qué? Para que la persona, lo que hacemos es verificar en el sistema de migraciones cómo se encuentra la persona, ¿no? Si tiene ingreso regular o ingreso irregular. Es decir, para poder darle la información adecuada, porque tenemos que brindarle los formatos correspondientes, porque si yo le doy un formato que no es adecuado, posiblemente tengamos inconvenientes más adelante. Entonces, ayúdenos con eso, ¿no? Siempre que enviemos un correo a migraciones, tenemos que presentarnos, dar nuestros datos completos para que la persona que verifique en el sistema, porque si yo digo Walter Sánchez, yo coloco Walter Sánchez, me aparecen cientos de personas que se llaman así. Entonces, no voy a dar con la persona indicada, ¿no? Entonces, esa acotación. Como segundo punto, desde que se recibe el correo, empieza la atención, ¿no? Se le brindan los requisitos, se le brinda los formatos, las personas llenan, reenvían, revisamos y se les otorga la guía de los pasos de cómo presentar el trámite a través de la plataforma virtual de inmigraciones. ¿Por qué hacemos eso? Tenemos que revisar los documentos. ¿Para qué? Para que más adelante no haya observaciones por parte de los abogados. Una vez que presentan la Agencia Virtual de Migraciones, obviamente la web les envía una constancia, unos códigos de que el trámite ha sido enviado de manera satisfactoria y deben capturar esa imagen para ustedes como una constancia. Y el mismo equipo de integración migratoria a través de los correos, un link en el cual tienen que registrarse para hacer seguimiento de cada uno de sus casos, ¿sí? Vamos a continuar, por favor, ya vamos a explicar un claro ejemplo. En este caso, cuando yo, sí, en la siguiente, ahí, cuando yo ya envié el correo, imaginemos tengo un grave problema de salud y me envían la solicitud, ¿no? Me envían la solicitud, ya la llené y yo tengo que enviar en ese caso sería el pasaporte o la cédula, puede ser una foto, debe ser muy legible. Y el original, ¿no? La foto original, porque todo ahora es digital, nada es de manera presencial, todo es digital, ¿sí? Ningún documento físico se presenta, todo es digital. Entonces, debe ser lo más nítido posible, por favor, y en original. ¿Ven? Ahí tenemos el informe médico, está el membrete de recomendación de un hospital público. De ser privado, debe estar registrado ante su salud, que es la Superintendencia Nacional de Salud. Y vemos el sello del médico, ¿ven? Entonces está el diagnóstico, está el tratamiento. Entonces eso es muy importante que dentro de las características de un informe médico. Entonces ahí nos señala, ¿no? Tenemos 2 grupos, ¿no? El primer grupo donde dice solicitud y el siguiente grupo dice requisitos. Entonces, ¿qué hacemos? Solicitamos que las personas en un solo PDF envíen la solicitud y aparte los requisitos. Entonces son 2 PDF, ¿no? En la parte inferior dice, la solicitud debe presentarse en un solo archivo PDF con el nombre de solicitud
y se debe escribir el nombre de la persona por el que está solicitando. Y en el siguiente grupo dice, todos los requisitos deben estar en un PDF con el nombre de requisitos, para que no haya confusión. ¿Por qué? Porque esos dos archivos se van a subir por la plataforma digital de migraciones, porque si no colocan nombre, puede ser que por error se coloque dos veces el mismo archivo. Entonces, para evitar eso, se colocan nombrecitos para que puedan subir sin ningún inconveniente y pueda llegar a su destino sin problemas, ¿sí? Entonces, el siguiente ejemplo vamos a ver para los casos de familiar. Este claro ejemplo es cuando alguien tiene un hijo peruano. Entonces, el requisito son tres. Es el pasaporte, la partida de nacimiento, es el documento de identidad, ¿no? Puede ser cédula o pasaporte, partida de nacimiento a color, ¿no? No se pide fotocopia, no se acepta. A color debe ser, se ve el sello azul, ¿ven? Entonces, y el DNI del bebé por ambos lados. Se presentan los tres requisitos en la misma figura como ya explicamos para que los dos archivos puedan subirse por la plataforma digital de migraciones. ¿Sí? En la siguiente lámina, por favor. Aquí quería explicarles que Migraciones tiene presencia en 15 jefaturas zonales. Estamos en 15 ciudades en la cual las personas extranjeras y nacionales pueden apersonarse a realizar trámites, ¿no? Vamos a mencionar en qué lugares, en qué ciudades tenemos presencia. Estamos en Tumbes, en Piura, estamos en Chiclayo, en Trujillo, en Chimbote, también en Arequipa, en Hilo. Estamos en Tacna, Cusco, Puno, en Iquitos, en Tarapoto, en Pucallpa, Puerto Maldonado y finalmente se ha creado la jefatura de Huancayo, ¿sí? Entonces en Lima nos pueden ubicar en la sede principal de migraciones que está ubicada en la Avenida España 734, asimismo en la sede de Lima Norte. Entonces con eso quiero indicarles que ustedes y cualquier compatriota de ustedes se puede apersonar a solicitar atención, ¿no? Si desean solicitar su trámite por vulnerabilidad, también lo pueden hacer. En ese caso se hace por el correo actualmente porque por el tema de pandemia en la cual estamos en estado de emergencia, trabajamos a puertas cerradas. Solo la sede principal de migraciones y algunas sedes están atendiendo a puertas abiertas. Entonces, si usted quiere acercarse a migraciones a la sede principal, se recomienda solicitar una cita para atención, porque hay cita para recoger carnet de extranjería y hay cita para recibir orientación por un tema de orden, ¿no? Para evitar los contagios, se solicita que las personas puedan pedir una cita para ser atendidos, ¿sí? Entonces vamos a continuar en la siguiente lámina y ya para terminar, es la última diapositiva. Creo que es importante que puedan tener en cuenta esta información sobre la visa humanitaria, puesto que sabemos que tienen familiares que están por ingresar a Perú o tienen deseos de venir aquí a Perú, puede ser por visita, ¿no? U otros fines. Entonces, la visa humanitaria, quería comentarles que se solicita en los consulados de Perú, en Venezuela, en Colombia y en Ecuador. Solo en esos tres países, ¿sí? Entonces, quería comentarles que la visa humanitaria es de manera gratuita. Obviamente, lleva su tiempo. En dichos países para saber cuáles son los requisitos que me van a pedir, los plazos tal vez, pero quiero que sepan que es totalmente gratuito. Incluso al ingresar al Perú, o sea, desde que ingresan al Perú se les considera residentes y tienen 30 días hábiles para registrarse en la página de migraciones y poder solicitar una cita para recoger de manera gratuita su carnet de extranjería. Entonces imagínense, quizás no todos saben esa información, se las comparto para que puedan comentar y compartir esa información, ¿no? O sea, desde el momento que ingresan al Perú, ya son residentes y tienen 30 días hábiles para solicitar una cita para recoger su carnet de extranjería por visa humanitaria, la cual es prorrogable toda vez que mantengan la condición y se prorroga ya no con migraciones, sino a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Recordemos que las visas, todo lo que es visa, forma parte del Ministerio de Relaciones Exteriores porque se solicita siempre en una embajada, ¿ya? También quería comentarles que tengamos cuidado. Voy a hacer un claro ejemplo. Imaginemos que yo estoy en Colombia, soy venezolano, y he ido porque me parece lo más factible ir hasta Colombia a solicitar la visa, porque en Venezuela eso está saturado posiblemente. En Ecuador no puedo ir porque me piden una visa para ir a Ecuador. Entonces me parece factible mejor ir
a Colombia, entonces hago mi trámite, me estampan la visa y se sugiere venir por vuelo hacia Lima para no tener los inconvenientes que posiblemente se puedan dar. Imaginemos que si yo voy por tierra, recordemos que Ecuador y Chile y Perú son los países que están pidiendo visa a los venezolanos. Entonces, ¿qué pasa si yo ingreso a Ecuador y no tengo visa? Y no me sello y estoy en frontera con Perú y presento mi pasaporte con la visa de Perú. El oficial de migraciones no me va a sellar por el hecho de que yo no tengo el sello de entrada ni de salida de Ecuador, porque en la misma oficina, a un costado está la ventanilla de Perú y al costado está la ventanilla de Ecuador. O sea, ni para decir, oye, no la vi. Entonces, si usted no pasa por la ventanilla de Ecuador, no puede pasar por la ventanilla de Perú. ¿Me doy a entender? Entonces, eso quiere decir que a pesar de tener la visa de Perú, no me va a sellar si es que yo no tengo el sello de entrada y salida de ese país por el cual yo he transitado. Entonces, evitemos esos inconvenientes porque ya ha pasado, ¿no? A veces por no tener la información, cometemos errores algunas veces. Entonces, les comento para que no pase eso y lo mejor sería hacer el esfuerzo de venir por vuelo y estarían en el Perú como residentes con ese carnet de extranjería, ¿sí? Bueno, hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Estamos contentos con ustedes por su participación.